Bienvenidos a todos, la familia en el Señor. Es muy importante en esta mañana que oremos. Vamos a colocar este día en las manos del Señor. Amén. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por un día más, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de la situación que estamos viviendo, tu iglesia sigue caminando, tu obra, Señor. Preparas hermanos, Señor, nos das las tecnologías necesarias, Señor, la sabiduría necesaria para poder seguir disfrutando de tu presencia junto con nuestros hermanos, Señor. Encomendamos este día, Señor, delante de ti, tu palabra, Padre bueno, las alabanzas. Abre nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para que podamos entender y discernir, Señor, lo que tú tienes hoy preparado para nuestras vidas, Señor. Te damos la gracia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar paso a Carmen para los anuncios. Hola, muy buenos días, hermanos. Pues muy poquitos anuncios, solamente seguir animando al jueves. Estamos disfrutando mucho de seguir estudiando juntos un ratito la palabra, como siempre lo hemos hecho, pero también os animamos a perseverar juntos en la oración. Es un pilar fundamental para la edificación de la Iglesia, como lo ha sido a través y a lo largo de todos los siglos. Así que si estás libre jueves a las 7 de la tarde, vente, oramos juntos. También seguir animando a los jóvenes Life Home a las 9 menos cuarto, muy importante esa hora para que puedan empezar puntuales. Y este viernes van a tener una reunión especial, van a tener una especial de entrevistas. Así que los mayores nos vamos a quedar con las ganas, pero los más jóvenes tenéis la ocasión de disfrutarlo. Y también anunciar que dentro de 2 domingos, Dios mediante, el domingo día 9 de mayo, estará con nosotros compartiendo la palabra Andy Wickham. Así que, bueno, pues estos cultos que estamos teniendo vía Zoom nos están permitiendo también tener gente realmente que nos está edificando mucho y la podemos invitar con esta gran facilidad. Así que anotadlo, porque también será una buena oportunidad para poder invitar amigos que puedan estar en el culto y puedan escuchar la palabra también. Nada más. Hoy es un día especial, ¿no? Quería compartir algo acerca de que también hoy está lloviendo y si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad cuando éramos niños de disfrutar de la lluvia, de jugar bajo la lluvia, lo he vivido en experiencia porque de donde yo nací es verano siempre. Entonces me pasaba muchas veces cuando llovía de salir con mis amigos, mis vecinos a jugar y disfrutábamos mucho, pero solo hasta que llegamos a casa. Ya mi madre ya nos veía con otros ojos, ya le emugrábamos la casa, o nos pasaba esta medicina que era de aceite de hígado de bacalao para que no nos pusiéramos malos, y era fatal ese remedio. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como esa lluvia que cae sobre la tierra y produce fruto abundante. Nunca vuelve vacía, siempre cumple con su misión, como dice en Isaías 55, del 10 al 11. Así es también la palabra de Dios en nuestra vida. Siempre cumple con su misión de darnos vida, de inundarnos con la presencia del Señor, de refrescarnos con sus promesas, de llenarnos de gozo y alegría y de apartarnos de todo lo que no es bueno. Ese es el afecto que la palabra de Dios tiene cuando toca nuestros corazones. Es por eso que Dios le dijo esto a Josué cuando fue designado para llevar a Israel a la tierra prometida. Nunca se apartará de tu boca este libro delante de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Este es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia y es por algo. Tiene 3 puntos muy importantes. El primero es, ten siempre la palabra de Dios cerca. El segundo, medita en ella en todo tiempo. Y el tercero, no te apartes de lo que dice. Me animo y los animo a todos ustedes a que sigamos leyendo y meditando en la palabra para que el Señor nos hable a través de ella. Y este es un día muy especial y muy importante para poder hacerlo junto con nuestros hermanos. Amén.
Vamos a pasar con nuestros hermanos para los cánticos. Tenemos los cánticos Santo, Santo, a ti atribuimos y soberano. Y después pasaremos a la mesa del Señor, que la oficia Paco Gómez, y la oración la tendrán asignada Rosy López y Agustín Casado. Amén.
Pues sí, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que podemos disfrutar aquí, Señor, que podemos estar contigo, que podemos acercarnos a ti, Señor, porque aunque físicamente, Señor, pues no estamos todos en el mismo edificio, Señor, pero sabemos que tú nos unes espiritualmente, Señor, y que no hay barrera que pueda Señor, pues frenar esa unión que hay en ti, ese amor, Señor, que tú nos das y que queremos, Señor, pues ahora darte mediante estos cánticos, Señor, y también pues ese amor que tú pedimos que derrames luego, Señor, pues en nosotros mientras te alabamos y también mientras escuchamos tu palabra, Padre. Te pido que estés tú, Señor, pues sobre todas las cosas, no solo en el culto de hoy, Señor, sino siempre en nuestras vidas. En tu nombre lo pedimos. Amén. Al enviar
¿No queda ya canción? Buenos días. Buenos días. Un domingo más nos acercamos a la mesa del Señor y recordamos no solamente ese gran sacrificio que tuvo, sino que también recordamos los triunfos de la cruz. Y en estos días estaba leyendo algunas frases célebres de Charles Chaplin, conocido como Charlot, y decía que vista de cerca la vida es una tragedia, pero vista de lejos la vida es una comedia. Y pienso que está muy lejos, estas dos palabras que nos dice, muy lejos de nuestra vida. Pues nuestra vida, como dice Colosenses 3, 4 y 5, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Ahora, nuestra vida, nuestra verdadera vida, está en Cristo. Ahora está escondida, pero unida a Él. Pero cuando el Señor se manifieste con toda su gloria, nuestra vida será manifestada tal y como es. Y este pan y este vino nos recuerdan los triunfos de la cruz. Triunfos del Señor que también son nuestros, porque nuestra vida está en Él. Y el Señor es el único que llena nuestra vida y da sentido. Y como cada domingo recordamos las palabras de la carta a los Corintios 11:23, que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Es Rosy quien va a dar gracias por el pan. Rosy, perdona. Rosy, tienes que abrir el micro, no se te oye. Ahora. En esta mañana, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, y también delante de este pan, Señor, para recordar que un día el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque por ello tenemos el privilegio de un día poder estar allí contigo. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos invita en esta mañana a participar de este pan diciendo, tomad y comed, que este es mi cuerpo. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Es Agustín que va a dar gracias por el vino. Sí, Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque podemos participar de esta comunión entre los hermanos y recordamos tu muerte y tu resurrección en la cruz del Calvario. Gracias, oh Señor, por tanto amor como que tú tienes para con nosotros y haz que lo tomemos dignamente. En el nombre de Jesús. Amén. Y también el Señor nos invita a participar de este vino diciendo, tomad y bebed, que esta es mi sangre, que ha sido derramada por cada uno de nosotros. Cada vez que participamos de estos símbolos, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que venga. Que así sea. En esta mañana tenemos como cita bíblica Juan, capítulo 21, verso del 15 al 22. Y como título es ¿Me amas? Juan 21. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro,
Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo el Señor. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo el Señor. De veras, te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Al volverse Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Sí quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva. ¿A ti qué? Tú sígueme no más. Voy a pedir el favor a Nayibe que ponga la palabra que nos tiene el Señor preparada para hoy en manos del Señor. Señor, te damos gracias por la nueva oportunidad que tú nos das en este día de poder reunirnos en torno a tu presencia y en torno a tu palabra, Señor. Sabemos que cada vez que ella es abierta y expuesta, Señor, pues tú tienes algo que decir a nuestra vida. Te pido que tú bendigas a nuestro pastor Evelio, Señor, y que permitas que nuestros corazones estén abiertos, Señor, y nuestro entendimiento también para que esa palabra pues cale hondo en nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos reunirnos, gracias porque tenemos una iglesia activa aquí en Puerto Llano, Señor, y que seas tú, Padre, bendiciendo esta palabra y que también dé fruto, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy buenos días a todos. Muy buenos días también a aquellos que después veis el culto o escucháis también la predicación por los diferentes medios. La verdad es que es un privilegio poder tener todas estas tecnologías y sobre todo tener hermanos que están dispuestos a poner sus dones para el servicio de la Iglesia y también para el avance del reino de Dios en este mundo. Muchas gracias a todos los que hacéis posible que podamos cantar, que podamos mantener los cultos aún en medio de esta pandemia. Paul Tournier decía que Dios perdona todo, el hombre perdona poco y la naturaleza no perdona nada. La naturaleza tiene unas leyes, causa y efecto, que son insoslayables. El hombre perdona poco porque tenemos que reconocer que somos miserables. Dios lo perdona todo porque es muy misericordioso y compasivo. La gracia del Señor es mucho más grande que nuestro pecado. La gracia de Dios da segundas y terceras oportunidades a los que están rotos, a los que están hundidos, a aquellos que están caídos pero arrepentidos. Me encanta el Salmo 147, verso 3, que dice que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué precioso versículo. Sabéis que dice un conocido refrán que del árbol caído todo el mundo hace astillas. A mí me gusta cambiar los refranes. Del árbol caído Dios no hace leña, no hace astillas, hace maravillas. El milagro extraordinario del Señor
es escribir derecho sobre renglones torcidos. Y el apóstol Pedro, ese Simón Pedro que vemos en los evangelios, es uno de los ejemplos más torcidos de los renglones de la caligrafía divina. Pedro se convertirá en un monumento a la gracia divina, pero antes el Señor tiene que tratar con él, tiene que podar, pulir, tiene que realmente trabajar en su carácter, en su personalidad, para que este hombre dé fruto. En esos versículos que hemos leído, vienen a decirnos que el Señor no nos abandona. El Señor no nos abandona a nuestra suerte, no nos deja postrados en nuestros fracasos y pecados. El Señor nos ama tanto que seguirá trabajando en cada uno de nosotros. Cristo se aparece aquí y en este momento de fracaso, de debilidad manifiesta, porque, ¿sabéis una cosa? Jesús perdona. Jesús sana. Jesús venda las heridas más profundas del alma. El Señor va a restaurar a Pedro y a través de Pedro a cada uno de nosotros. No deberíamos nunca olvidar el contexto donde fueron escritas y donde se desarrolla este pasaje. En estos momentos Simón estaba inutilizado. Satanás lo había provocado. Ya recordáis lo que le dijo el Señor Jesús a él. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás lo había provocado. Dios lo había permitido. Pedro lo había consentido. En la negación de Pedro es muy posible que hubo un factor temperamental. Pedro era un hombre extraordinario, pero muy primario. Era impulsivo, no pensaba en las consecuencias, le fallaban los frenos, habla y actúa sin pensar. Ya sabéis, cuando van a arrestar a Jesús, pues él enseguida saca la espada y corta a aquel soldado la oreja. Era un colérico que le faltaba autocontrol. A cualquier hombre de Dios que le falta autocontrol, tiene que pasar por el horno de la prueba, necesita pasar por el desierto, necesita pasar por esa pulidora por la que pasaron muchos otros siervos como Abraham, como Jacob, como Moisés, como David, como Jonás. Simón todavía no está a la altura. Pero, ¿sabéis una cosa? Aunque está en este momento derrotado, en un fracaso estrepitoso, hay esperanza para Pedro. Y hay esperanza para Pedro y también hay esperanza para ti y para mí. Antes de este pasaje, Pedro ya había visto al Cristo resucitado. Y nos dice que vio y que creyó, allí en Juan 20, versículo 8. Ahora, fijaros por un momento que si no tuviéramos este pasaje de Juan y pasásemos directamente al libro de Hechos, al capítulo 2, versículo 14, cuando se levanta allí ante la multitud y proclama aquel tremendo mensaje, nos resultaría extraño. Nos faltaría algo importante. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría lo que aquí tenemos. El proceso de restauración que llevó a cabo Jesús en él y con él. ¿Y cómo lo hace? ¿Por medio de qué lo hace? Pues fijaros que lo hace por medio de preguntas, de respuestas y de afirmaciones. Unas preguntas que son serias, que son solemnes, que son importantes. Unas respuestas que son honestas pero discretas y unas afirmaciones
reiteradas y muy específicas, muy concretas. Pero vayamos al texto. Versículo 15. Dice ahí que cuando hubieron comido, cuando hubieron desayunado, fijaros que el Señor siempre escoge el tiempo perfecto, el kairos, el momento oportuno. Después de un buen desayuno, de una buena comida, el Señor toma la iniciativa y sin anestesia y a quemarropa interpela a Simón Pedro. Pedro es preguntado por 3 veces: Simón, hijo de Jonás. Jesús emplea su nombre y apellidos humanos. ¿Por qué? Porque Simón, ante todo, es un hombre. ¿Fue pública esta pregunta que hace aquí el Señor? Algunos comentaristas piensan que esto sucede cuando todos están reunidos después de comer, como vemos en el versículo 12 del mismo capítulo, cuando están estos 7 discípulos a los que Jesús se aparece allí en Galilea. Por la comparación que plantea, algunos creen que esto fue público. ¿Me amas más que estos? A mí me da la impresión de que ese encuentro fue a solas. Jesús lleva a Simón de paseo por la playa y cuando están fuera del alcance auditivo de los otros discípulos es cuando le lanza la pregunta punzante: ¿me amas más que estos? ¿Cuál fue el pecado de Pedro? Orgullo, superioridad, autosuficiencia. ¿Recordáis? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Simón tenía un concepto de sí mismo que le hacía jactarse, una autoevaluación que le hacía colocarse por encima de los demás. Y esa confianza en sí mismo había producido su derrota, su fracaso. Versículo 16. La segunda pregunta solemne: ¿me amas? Jesús le quita el elemento de comparación. Ya no le pregunta ¿me amas más que estos? Ahora se centra en la cuestión del amor a secas. ¿Me amas? Ahora, ¿por qué le pregunta el Señor por algo que Él mismo sabe? O quizás deberíamos hacernos otra pregunta. ¿A quién preguntarías tú ¿me amas? ¿A alguien que sabes que no te ama? ¿A alguien que no estás seguro de que te ama? ¿O a alguien que sabes que te ama? El Señor no le pregunta para que Pedro exprese lo que seguramente no se atrevía a decirle a la cara. Era algo muy, muy íntimo, muy personal, muy profundo. Por eso toma la iniciativa el Señor. Jesús, después de lo que ha dicho y ha hecho, de negarle 3 veces, le lanza una pregunta incómoda que contiene cierta duda. ¿Me amas? ¿Me amas verdaderamente? Una pregunta aguijonadora, porque quiere examinar su corazón y confesar su sentir ante Jesús. ¿Me amas más? ¿Me amas más cada día? El amor es el móvil del servicio a Jesucristo. El amor, queridos hermanos, impregna todas las cartas de Juan, impregna su evangelio, incluido también el Apocalipsis. ¿Recordáis la semana pasada? La carta a la iglesia de Éfeso, donde el mismo Juan fue pastor durante años. ¿Qué le dice el Señor? Una sola cosa tengo contra ti, que has dejado, que has abandonado tu primer amor. ¿Por qué
al valorar la fe de Pedro, el Señor no le pregunta, ¿me temes o me adoras o me admiras? La pregunta específica es, ¿me amas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para servir a Cristo es imprescindible, indispensable amarle. No se trata de ser perfecto, como ya hemos dicho muchas veces, de ser brillante, de no haber fracasado nunca, de nunca haber metido la pata. Es si amas al Señor. Y déjame empezar preguntándote ya en esta mañana, ¿cómo está tu amor? ¿Cómo está tu amor? Porque esto es vital. ¿Cómo está tu amor por el Señor? En 1 Corintios capítulo 13, recordáis, ¿no? Allí en los versículos 1 al 3 que leímos la semana pasada, decíamos que si no tenemos amor, ¿de qué sirve tener dones, de tener talentos, capacidades, de tener un altruismo rebosante, buenas obras? ¿De qué sirve? De nada sirve. Es imposible, hermanos, servir fielmente al Señor si no le amas. Mira, te cansarás, servirás por motivaciones espurias, pondrás excusas, no aguantarás la presión. Porque en el servicio al Señor hay presión interior, presión exterior, presión incluso diabólica, como en el caso de Pedro. Dejarme deciros una cosa. Mirad, todos nos cansamos del trabajo en Cristo. Sí, nos cansamos del trabajo en Cristo, pero no del trabajo para Cristo. Nos cansamos sirviendo a Cristo porque tenemos cuerpos débiles, porque tenemos todavía esta naturaleza caída. Pero de servirle a Él cuando le amamos y de avanzar su reino, de eso no nos cansamos. ¿Amas a Cristo? ¿Cuál es tu motor que te mueve a hacer lo que haces en tu vida cristiana? Sigamos avanzando. Versículo 17. La tercera pregunta, tengo que dar una nota exegética. Porque algunos predicadores, si escucháis esta predicación en boca de otros pastores o predicadores, sugieren que las dos primeras preguntas que Jesús hace utiliza el verbo agapao, de ahí el amor ágape. La tercera utiliza el verbo fileo, amor filial. Por eso algunas versiones, en vez de decir me amas, ya dice en la última ocasión me quieres. Ahora, cuidado de no hacer de esta distinción entre ambos vocablos el énfasis del pasaje. Aunque parece sugerente este cambio de verbos, no deberíamos olvidar que el Evangelio de Juan, estos términos son intercambiables. Se utiliza tanto ágape como filia. El énfasis no está, o si queréis mejor, el énfasis está en el hecho de que Jesús hace la pregunta 3 veces, no en que cambia el verbo. Pedro se entristece porque la pregunta se la hace reiteradamente, no porque cambia ahí el amor y la filia. La insistencia del Señor penetró hondamente en el corazón de Pedro. Quizás se acordó de esa triple negación, el recuerdo de su debilidad, le entristeció, se siente triste, se siente herido, parece que Jesús quiere volver a abrir su herida. Parece que Jesús incluso no le cree. ¿Estaba dudando? ¿Estaba dudando Jesús de él? ¿De la respuesta que estaba dando Simón? No. No, estaba curando y sanando su herida. No estaba dudando, estaba curando. Simón no podía ver lo que el Señor está haciendo. Jesús
lo estaba invitando a lavar la memoria amarga de su triple negación por medio de una confesión en 3 partes. Mirad, hermanos, lo he dicho en alguna ocasión, las raíces del pecado en el ser humano, en cada uno de nosotros, son profundas. Por eso las intervenciones del médico divino también tienen que ser profundas. Pero no usa un machete. ¿Sabéis lo que usa? Usa un bisturí, con mucho cuidado y con mucho amor. La respuesta de Pedro, decíamos que era una respuesta honesta, pero corta, muy corta, discreta. Simplemente dice, sí, sí, Señor, yo te amo. No se excusa, simplemente reconoce, te defraudé, soy un traidor, pero sí, Señor, tú sabes, qué interesante, ¿verdad? Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. La respuesta de Pedro ante las preguntas inquietantes y comprometidas de Jesús pone de manifiesto que ya no se compara con sus compañeros en detrimento de ellos. Podía haberlo hecho, pero no lo hace. Simón ha aprendido la lección y no se atreve a recurrir a nada que haya en sí mismo. ¿Y a qué apela? A la omnisciencia de Dios. Tú puedes ver mi corazón, Señor. Tú puedes leer mis motivaciones. No hay engaño. No hay engaño en mí. Sí, sé que hay debilidad, pero no engaño. Simón está siendo honesto. Tú sabes que te amo. Yo te amo. Te amo, quizás no como debería, pero tú sabes que te amo de verdad. Tengo fe en ti y también estoy arrepentido. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis esta pregunta antes de la negación? ¿Cuál hubiese sido la respuesta de Simón Pedro? De manera irreflexiva, arrogante y egoísta, hubiera respondido, bueno, ya lo hizo, sin preguntarle, estuvo dispuesto a ir con él a la cárcel y a la misma muerte si es preciso. A mí personalmente, hermanos y amigos, el conocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios, ahora como creyente, no me asusta. Me reconforta y me consuela. En Lucas capítulo 5, cuando Simón Pedro conoce al Señor, cuando tiene ese encuentro primero con Jesús allí en la barca, después de la pesca milagrosa, y se da cuenta de que Jesús lo sabe todo, ¿recordáis lo que le dijo? Apártate de mí, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Ahora, ese mismo atributo de Cristo, ahora ya como creyente, ante el Cristo resucitado, le ayuda a decir, versículo 17, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ese conocimiento de Dios, de que Dios lo sabe todo, hermanos, consuela. Es un bálsamo reconstituyente. Pedro sabe que Cristo sabe que es un gran pecador, pero que también tiene un gran Salvador, y que tiene un verdadero amor sincero y honesto por él. No tengamos temor a examinarnos a nosotros mismos. La Biblia nos llama a hacerlo. Cada vez que tomamos de la mesa del Señor, el Señor nos dice, examinaos a vosotros mismos. Antes de tomar del vino, del pan, examinaos. Tomarlo para bendición. No tengas miedo en ningún momento a los cuestionamientos que puede provocar en ti el Espíritu Santo. Dios utiliza a personas, utiliza sermones como estos, circunstancias para hablarnos y preguntarnos acerca de nuestra fe, para hacernos un autoexamen, para acercarnos el espejo y que nos miremos en él y ya no continuar siendo los mismos,
porque cuando nos miramos en su palabra, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Para progresar, hermanos, es necesario conocernos, caer y también levantarnos. Dios conoce lo peor de ti. Dios conoce lo peor de mí. Pero ¿sabes una cosa? Dios conoce lo mejor. Esas cosas que los demás no conocen ni reconocen, ni siquiera nosotros mismos. Cristo esperaba más de Simón Pedro que lo que él mismo esperaba de él. El Señor apostó por Pedro, ni siquiera lo que Pedro estaba dispuesto a hacer ni a apostar. Cristo no solamente ve lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. Y eso nos lleva a la tercera y última de las consideraciones que encontramos aquí. Después de unas preguntas, después de unas respuestas, una afirmación reiterada por Pedro, un Pedro que necesitaba estas palabras. 3 veces preguntó Cristo, 3 veces respondió Pedro y 3 veces fue confirmado. ¿A qué? A cuidar de la grey de Dios. Apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas. A mí me maravilla, hermanos. Me maravilla y me sigue tocando de lleno este pasaje, por mucho que lo estudio, por mucho que lo leo, por mucho que lo predico. El Señor resucitado se aparece ante un siervo que ha sido un traidor, que lo ha negado, que ha sido un cobarde, un gallina. Pero fijaros, ninguna recriminación, ninguna petición de disculpa por lo ocurrido. No le pide explicaciones. Él sabe, el Señor sabe, conoce a Simón, sabe por lo que está pasando, conoce su corazón arrepentido. Y por eso, aquí vemos que de nuevo lo comisiona. Apacienta mis corderos, cuida de mi grey. Simón, tú que has fracasado, tú que conoces la debilidad humana en carne propia, tú que me amas, tú que realmente incluso has caído y te estás levantando, tú serás el perfecto pastor. Pastorea a mi iglesia, a mis más débiles corderos, a los más inocentes, a los más indefensos, a las ovejas blancas, a las menos blancas y también a las negras. Porque para apacentar y pastorear, hermanos, es preciso, necesario reconocer nuestro propio fracaso, nuestra propia indignidad, ver la debilidad humana y amar a Cristo. Por eso, este mismo hombre, unos años más tarde, escribiendo a la Iglesia Universal, a la Iglesia les dice lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley, de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta es la llamada, no solamente a una función pastoral institucionalmente hablando, no solamente esto es algo para los que somos ministros de culto, sino que es un llamado a todos los discípulos, gracias al sacerdocio universal, a esa dimensión pastoral a la que todos somos llamados a realizar los unos con los otros. Necesitamos cuidarnos los unos a los otros, sanar las heridas, dejar que cicatricen, trabajar, porque, hermanos, aquel que ha caído
también te advierte que tú también puedes caer, como dirá Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6. Dice un refrán, para conocer a Funalillo hay que darle un carguillo. Y es verdad, es bueno probar a los servidores. Es bueno probar a la gente que sirve en ministerios. Y aquellas personas que en lugar de ir con bisturí van con un hacha, pues no son los mejores capacitados. Tienen que seguir en la pulidora de Dios. Debe haber una equivalencia entre nuestro arrepentimiento y el pecado del que nos arrepentimos. Demuestra ese amor amando a mi pueblo. Tú dices que me amas. Perfecto. Te creo, Simón. Pero ahora apacienta a mis corderos. Cuida de mis ovejas. Cuida de mi iglesia. Cuida de los que son míos. Adórame, sírveme, entregándote por amor por ellos como yo lo hice. Da tu vida, si es necesario, por esa causa. Pedro, yo no dudo de ti, pero tienes que demostrarlo. Obras son amores, ¿recuerdas? Y no buenas razones. El amor no es simplemente un asunto de decir que amas a Jesús. Es un asunto de probar que tú amas a Jesús por medio de lo que haces. El amor no es en esencia un sentimiento. No es que, bueno, hoy me he levantado y voy a amar. Hoy me siento bien y voy a amar a mis hermanos, voy a amar a la iglesia, voy a amar a mi prójimo. No. El amor no es un sentimiento. Es un mandamiento, es una decisión, es una determinación a servir de una manera práctica, visible y evaluable. Es cierto que en ocasiones podemos exclamar, tú me diste la vida y estos me la quitan. Gente que no te gusta, que te gusta menos, que te cargan, pero sirviéndoles a ellos, es importante recordar que le estamos sirviendo a Él. Sirviéndoles a ellos, a mí me servís. Porque tus acciones estarán demostrando tu amor por el Señor. Especialmente cuando lo haces a otros, sirviendo en la iglesia, cuando lo haces a otros, sirviendo a tu prójimo. Alimenta, cuida, protege mi rebaño. Y hermanos, tenemos que empezar por la casa. Si no amamos a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, ¿cómo vamos a amar a los que están fuera de la casa? Amaremos de boquilla. El mismo apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:8, dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Tu amor por mis ovejas cubrirá multitud de faltas. Este episodio no dejó dudas para la restauración de Pedro. Por eso después lo vemos en Hechos, una persona absolutamente transformada. El perdón de Dios es pleno. Él está siendo comisionado y conformado para seguir pescando hombres, no para seguir pescando peces, como era su intención después de su derrota, sino para continuar en la misión de Dios. Pide a Dios que te ayude a ver lo que Él solamente puede ver y puede hacer en tu vida y en la vida de otros a través tuya. Mirar, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Dios no usa vasos de oro, no usa vasos de plata. Dios usa vasos que muchas veces se rompen, que son vasos que Él tiene que volver a reconstruir para que la gracia, para que la gloria sean para Él. Hasta las cosas más negativas, hasta las cosas malas que buscan destruirnos, el Señor las usa para bien. ¿Puedes tú responder ante estas preguntas directas y reiteradas del Señor de un modo afirmativo? ¿Te amo?
Te amo, Señor. Tú sabes que yo te amo. Tú que lo conoces todo, tú sabes que te amo. Un dato importante. Cristo amó a Pedro a pesar de lo que iba a hacer y lo sigue amando a pesar de lo que hizo. Sí. ¿Sabes por qué? Porque su gracia es más grande que nuestro pecado. Dice Tim Keller, si fueras 1000 veces peor de lo que eres, tus pecados no se igualarían a su misericordia. Si fueras 100 veces peor de lo que eres, tus pecados no se igualarían a la misericordia divina. Esta verdad gloriosa y permanente no puede llevarnos a pecar, sino a la convicción de que mi amor, mi fidelidad, mi obediencia vienen como consecuencia de su amor, de su fidelidad y de su obediencia al Padre. Mirad cómo termina la cosa. Versículos 18 y 19. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y después de esto añadió: sígueme. Estas palabras dichas por el Cristo resucitado están después de ¿me amas? Y antes de sígueme. Cristo, de nuevo, fijaros que descorre las cortinas que esconden el futuro. Y el Señor le dice que será un buen pastor y que será fiel hasta la muerte. Incluso una muerte que sería horrible, pero que glorificaría a su Dios y Salvador. No tengo la menor duda de ti, Pedro. Te conozco y sé que me amas. No te quepa la menor duda de lo que te digo. Y por eso le confirma que terminará su ministerio como mártir para la gloria de Dios. El Señor no quiso quitarle, o el Señor, mejor dicho, quiso quitarle el temor a Pedro de volver a caer de nuevo. Y aunque tuvo este hombre que luchar con ciertas recaídas, porque no hay que olvidar que Pedro tenía un pecado que era reiterado y era el temor a los hombres, el Señor le fortaleció para no caer en ese temor y que le volviera a dejar fuera de circulación. ¿Por qué? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará sabiamente hasta el día de Jesucristo. Primera de Corintios 1:8-9. Él los mantendrá firmes, nos mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermano, el Señor desea seguir trabajando en ti. Hay un solo requisito, esencial y absoluto, que el Señor Jesús planteó a Pedro y a través de Pedro a todos nosotros. Versículo 15, versículo 16, versículo 17. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Dios conoce el estado por el que atraviesas en este momento. ¿Pero le amas? El Señor conoce perfectamente tu estado espiritual, emocional, anímico, físico. Conoce tu fracaso, si has fracasado, si estás como a medio gas, si has perdido tu primer amor. El Señor conoce perfectamente en el lugar donde estás. Sabe cómo es tu corazón
y te pregunta de nuevo, ¿me amas? Porque, hermanos, la respuesta a esta pregunta permitirá que el Señor prosiga la obra en ti. Esa obra de consagración, ese cambio que Él quiere producir en nuestras vidas. Después de esto, versículo 19, añadió, sígueme. El proceso de reconstrucción a la imagen de Jesús continúa en cada uno de nosotros. Hay nuevos comienzos, hermanos. Hay nuevos comienzos en el Señor. No te quedes postrado en tu pecado. Que el enemigo no venga y te deje ahí una vez más y te vuelva a recordar tus fracasos. No. Da un paso. Sígueme. Sígueme. Pon tus ojos en Jesús. Sígueme a mí. Amigo, hermano, no te compares con otro discípulo. No te compares. Aquí en versículo 20, 21 y 22 vemos la comparación que es muy humana. Y es muy humana de nuevo en la vida de Pedro. Pero muy dañina. El Señor tiene que decirle, ¿a ti qué? Porque él estaba preguntando, bueno, yo voy a morir como mártir, pero ¿Juan qué? Bueno, ¿a ti qué te importa lo que yo hago en la vida de otro? Tú sígueme. ¿A ti qué te importa lo que hagan otros? Tú sígueme, tú eres mi discípulo, pues sígueme. El Señor mañana no te va a dar la posibilidad de poner excusas. Si el Señor le pregunta a Pedro, no le pregunta a Juan, ni a Jacobo, ni le pregunta a Tomás. ¿Me amas? Si el Señor te preguntara, como a Pedro, ahora en este momento, mirándote fijamente, ¿me amas? ¿Qué responderías? Señor, pues claro que te amo. Pero ¿me amas con la misma pasión? ¿Con la misma entrega? ¿Por mi iglesia? ¿Por los demás? ¿Predicas con el mismo entusiasmo mi evangelio de gracia? ¿Tratas con gracia a otros igual que yo te trato a ti? ¿Me amas de veras? Porque si me amas, apacienta mis corderos. Cuida, levanta, cura, hasta que cicatrice las heridas de mis hermanos. De mi pueblo, de mi iglesia, edifica. Ama a mi iglesia. Sé mi discípulo haciendo más discípulos. Tú sígueme. Yo haré el resto en ti y a través de ti. ¿Amas a Jesús? ¿Lo amas? Si no lo amas en esta mañana, realmente yo te animo a que te lances en esta aventura de fe que también hizo Pedro, que también se abalanzó en un primer momento ahí en Lucas 5. Y aunque fracasó, aunque cayó, aunque tropezó, pero siguió amando al Señor. Y si amamos al Señor, aquí está la clave, hermanos. Esta es la pregunta que permitirá que prosiga en ti la obra de consagración que el Señor un día empezó. Y si no lo has hecho, hoy es el momento de poderlo hacer, porque Dios quiere seguir realmente haciendo su obra en ti. No solamente que creas en Él, sino que lo creas a Él, para gloria y honra suya. Que el Señor os bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra y a ti, pastor, por la dedicación y el esfuerzo que tiene, ¿no? A través del Señor, y a todos los hermanos que han participado en esta semana, han preparado la reunión con su tiempo, con su sabiduría, a los músicos también. Dice el Señor en su palabra: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas gracias.
Para finalizar, tenemos el cántico en la cruz. La oración final va a ser a cargo de Marta Ruiz y después tendremos los minigrupos y trataremos las preguntas que nos ha mandado el pastor por el WhatsApp. Gloria.
sí, Señor, gracias porque tú nos recuerdas una vez más que nos amas, que a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras negaciones, tú nos transformas, Señor, tocas nuestros corazones y nos recuerdas una vez más tu amor. Gracias, Señor, porque tu gracia y tu misericordia siempre es mayor que nuestros fracasos y lo que somos. Y gracias porque eso nos llena de esperanza y nos llena también ese hueco que tenemos cada uno. Te pido, Señor, que sigas transformando nuestro corazón, que sigas recordándonos y afirmándonos en esta semana y que podamos seguir sirviéndote y cuidando a otros con los dones que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén.